Hermanos, en pocos minutos comenzaremos. Ya estamos transmitiéndole el link para que puedan conectarse. Buenas noches, queridos hermanos, amigos, amigas, familiares. El estudio bíblico charla que me ha tocado el privilegio de tener lleva por título Jesús, Príncipe de Paz en medio del coronavirus. El texto bíblico se relaciona inmensamente, grandemente, no un texto, sino muchos textos bíblicos se relacionan con este tema. Por eso vamos a ver abundantes citas bíblicas en los cuales vamos a relacionar al Jesús, príncipe de paz, y su Padre, Dios, con la pandemia del coronavirus. Así que recordaremos y analizaremos muchos fundamentos bíblicos al respecto. ¿Qué es la paz? En Isaías 9, del 6 al 7, el profeta escribió y luego se hizo realidad: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra paz se refiere a un estado social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere la palabra paz a la tranquilidad mental de una persona o de una sociedad. Así pues, paz es todo lo contrario a intranquilidad, a ansiedad, a ira u odio. De hecho, en el pueblo árabe y en el pueblo hebreo, los saludos se hacen con la palabra shalom en hebreo y salam en árabe, que son un llamado y significan que la paz esté contigo y con vos o con vosotros. Y también se emplean como una despedida para indicar vete en paz o id en paz. Mucha gente en medio de esta crisis y de la historia de guerras y violencia y poca equidad social, se pregunta a qué paz nos referimos y cómo es que Jesucristo encarna la paz
si todas estas cosas ocurren. Pero como leemos en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, pues, de Dios va más allá de los actos negativos de la humanidad. La historia de la humanidad, sin lugar a duda, está llena de avances, de logros, de cosas positivas. Pero también la historia está llena de pandemias, de guerra, de injusticia social. Son parte de la historia, así que debemos definir y tratar de determinar en la enseñanza de la palabra en qué consiste la paz de Dios. En medio de estas situaciones pasadas, históricas, presentes y futuras. Pero podemos adelantar algo. El Espíritu nos permite vivir en forma que no podríamos vivir por nuestra cuenta. El Espíritu Santo. En Gálatas 5 se nos explica que el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense cómo está ahí integrado en todas esas situaciones positivas está la paz, que es lo que nos toca nosotros en esta noche dilucidar desde un punto de vista de un estudio bíblico. Como escribe el pastor Ariel en el sitio web Ministerio Gracia y Vida, este es un momento muy doloroso de nuestra sociedad. Todo el mundo está hoy en riesgo y lamentablemente los cristianos no estamos exentos. Probablemente muchos de nosotros tengamos gente conocida o hayamos escuchado de casos muy cercanos y hasta nos toque a nosotros. ¿Y cómo hacer en medio de esta situación tan dolorosa para mantenernos firmes en la fe? ¿Cómo podemos y qué debemos hacer para nosotros proclamar un Dios que da paz en medio de esta pandemia y en medio de toda esta historia? Sí podemos. Primero, porque Jesús, Dios, nos da paz. Nos puede quitar el miedo y el temor. Y en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Y en Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo va delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no tenga miedo, no te desanimes. Y en el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué deberé tener miedo? El Señor es mi fortaleza, protegiéndome del peligro, entonces, ¿por qué debería de temblar? Y en Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo: no temas, mantente firme y mira la salvación del Señor, que Él trabaja para ti hoy. Y en Josué 1:9, no te he mandado, sé fuerte y valiente, no tenga miedos, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y en Isaías 41:13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que toma tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré.
Y en el Salmo 23, 4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Finalmente en Pedro, primera de Pedro 5, 7 dice, echad toda ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, se preocupa por ti. Entonces aquí estamos viendo claramente que Dios, que Jesús nos da paz y nos puede quitar el miedo, nos puede quitar el temor. Hemos leído muchas citas bíblicas que fundamentan esta aseveración. En segundo lugar, Dios nos da confianza. Muchos de nosotros hemos experimentado que podemos confiar en Dios, porque nos ha sacado de situaciones muy difíciles, de angustia, de temor, de crisis. Como dice David en el Salmo 56, 3 al 4, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Obviamente la situación de David no es igual a la nuestra, pero el mensaje está claro. Nosotros podemos vivir la paz de Dios si tenemos confianza en Dios y Dios nos ha ofrecido su confianza a través de la palabra de profetas, de apóstoles, de hombres de Dios, a través de toda la historia bíblica. Como también escribe el pastor Ariel, esta es una gran oportunidad, más si ahora que estamos en cuarentena o en aislación. Hoy tú dispones, yo dispongo de todo el tiempo para acercarnos más a Dios, para escudriñar su palabra, para hablar y relacionarnos con Él a través de la oración. Ahora, esto es cuestión de voluntad, de entrega, de determinación. ¿Qué harás tú al respecto? Dios te pregunta. Que Dios nos guíe, que Dios nos dé capacidad de decisión y sabiduría con todo este tema. Pero naturalmente somos seres humanos y a veces tenemos abatimiento, pero cuando estemos abatidos tenemos que hacer plegaria a Dios, como el mismo David escribe en el libro de Salmos 153, 7. Dice David, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David tuvo miedo. Todos tenemos miedo. Todos nos sentimos abatidos, deprimidos en algún momento, pero tenemos que saber, tener la seguridad que Dios nos ofreció la paz, nos ha dado la paz y nosotros podemos ser merecedores y vividores de esa paz si estamos en comunión con Él. Pero también Dios nos da esperanza. Dios nos da esperanza porque nos da paz. Ambas cosas están relacionadas. Si tenemos paz, tenemos esperanza. Y si tenemos esperanza es porque tenemos paz. Y la esperanza, como sabemos, es clave en la vida de todos los seres humanos. Como dice el Salmo 121, del 1 al 2, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, en todo este tema de la paz de Dios, de Jesús, el príncipe de la paz, hay otros aspectos que tenemos que considerar. Y uno de esos aspectos lo he titulado La voluntad de Dios versus nuestras oraciones o las oraciones.
En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos todas las peticiones que hemos hecho. Pero conviene que aclaremos estas palabras de Juan, porque este texto da por sentado que Dios es el Padre, que por eso te oye y te oirá siempre. Sin embargo, este texto debe entenderse a la luz de su contexto y de otros muchos textos y de lo mismo que se dice aquí, conforme a su voluntad. Tenemos a veces por seguro que tendremos una respuesta de Dios, una solución de Dios siempre. Pero tenemos que tener claro que eso está dependiendo de que sea la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos, no entendemos siempre a plenitud cuál es la voluntad de Dios. A veces creemos que la voluntad de Dios debe de ser que nos complazca en lo que estamos pidiendo, o debe ser que no pasen las cosas que están pasando, o que no pasen las guerras, la violencia, las pandemias. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y nosotros lo que tenemos es que tener confianza y paz con Dios y dejarnos guiar. Quiero hablar brevemente del caso del peregrino, el insólito caso de lo que pasó en Puerto Plata, donde miles de personas violaron las reglas de distanciamiento social y pusieron en peligro sus vidas y las vidas de los demás. Y este hecho ilustra muy bien cuáles son las expectativas que a veces tiene la gente sobre Dios. Que como el peregrino y otros que oímos, predicadores que a veces oímos en la televisión, quieren imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios, suponiendo que ellos tienen la autoridad o el poder de hacer tales cosas. Pues este señor se creía que él tenía la autoridad, porque hizo una marcha con toda los desafueros que hizo, puso una cruz en el mar, y esa era su voluntad. Él estaba imponiendo de que el coronavirus iba a desaparecer por ese acto. Y esa no es la forma en que Dios actúa, y esa no es la forma en que nosotros tenemos que interpretar la voluntad de Dios, la presencia de Dios, el rol de Dios en todas estas cosas. Como se explica en la fuente que hemos citado del pastor Ariel, Dios no es como aquel genio de la lámpara que cumple cualquier pedido que le hagamos, sin importar cuál sea. Si la voluntad de Dios considera que es apropiado que nosotros tengamos pruebas, que tengamos determinadas situaciones, enfermedades, deberemos pasar lo que sea, porque Él de una forma u otra lo permite, pero finalmente para nuestro bien. Esto será así aunque no lo entendamos y aunque no conozcamos su propósito. Lo que podemos hacer es orar, acercarnos a Dios, buscar de Dios, aprender de Dios y tener paciencia. Porque toda esta pandemia ha traído sus cosas positivas. Ha acercado a la familia, ha hecho posible que los poderosos, los gobiernos, la gente que se creía suficiente por sí mismo, se den cuenta de que pueden producirse eventos en la humanidad que están fuera de su control. Aquí pues la conclusión es en este estudio
que vivamos en paz, porque además vivir en paz nos tiene otro regalo, y es que tendremos vida eterna. Y podemos tener mucha paz porque tenemos la promesa de Dios de una vida eterna. El apóstol Juan nos da este testimonio en Juan, primera de Juan 5, 11, 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, sin importar lo que pueda sucedernos en esta vida, nuestra esperanza debe ser firme en Dios. Dios nos prometió la vida eterna y eso es lo que tenemos. No temamos ni al presente ni al futuro, porque nada podrá sucedernos. Y si no sucede, es una prueba de Dios, y Dios va a estar al lado de nosotros para superar esa prueba. Que el amor de Dios, hermanos, amigos y familiares, nos dé la paz en medio de la tormenta, como suena esa canción tan hermosa. Que Dios les bendiga.